Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos siguiendo este decálogo de Santo Tomás de Villanueva como una guía que nos puede ayudar a vivir mejor esta cuaresma que estamos todavía comenzando, y ayer meditábamos sobre la primera regla que Santo Tomás de Villanueva proponía. Pues hoy vamos a meditar sobre la segunda, que voy a leer a continuación y luego vamos comentando. Remediar la vida pasada, confesándose generalmente y escudriñando con gran diligencia su conciencia, satisfaciendo al Señor con mucho dolor y lágrimas y con mucha vergüenza y humillación, pensando la ceguedad pasada y tratando en su memoria la historia de su vida, de la vida perdida, llorando y doliéndose mucho de ella, y para más satisfacción, tomando alguna aspereza de ayunos o vigilias o disciplinas o cilicio que aflija la carne y que haga venganza del deleite pasado. Y este ejercicio durará algún tiempo porque hasta que acueste sea bien hecho, no cumple entender en otro. Para dejar de pecar ayudará al principio la abstinencia, la soledad y la clausura, silencio, oración, ocupación, vigilia, consideración de la muerte y del juicio, del cielo y del infierno. Para convertirnos en esta cuaresma, no basta con querer amar a Dios sobre todas las cosas, aunque es la primera regla, es lo más importante. Pero no basta, porque para hacer eso necesitamos purificar el corazón y el alma. Por eso la segunda regla viene a ayudarnos a remediar lo malo que hicimos en nuestra vida anterior. El primer remedio y el más importante para erradicar el pecado, por supuesto, en nuestro corazón es la confesión sacramental, especialmente una buena confesión, haciendo, como dice Santo Tomás de Villanueva, escudriñando, dice, con gran diligencia la conciencia, es decir, haciendo un examen de conciencia cuidado, detenido, con la ilusión de pedir perdón por todo aquello también que se nos va pues olvidando, que oscurece un poquito la mente, que ha quedado por ahí en el pasado. Pues un buen examen de conciencia, quizá para hacer una confesión general. Pero efectivamente, cuando hacemos una confesión bien hecha, recibimos el perdón de Dios con la absolución que nos da el sacerdote. Quedamos en ese sentido limpios, purificados. Pero no basta esforzarse mucho para darnos cuenta que el pecado que hemos cometido en el pasado y que ha sido perdonado también deja huellas, deja rastros en el corazón, en la mente, en el cuerpo, que hay que acabar de purificar. Cuando nos confesamos dejamos de ser culpables, hemos sido perdonados, pero queda ese pozo de suciedad que nos impide seguir con agilidad el camino de la santidad y del servicio. Es decir, hay efectos del pecado más allá de la culpa, más allá de la pena. No hay efectos que dañan la memoria, hay efectos que dañan el entendimiento y otros que dañan la voluntad. Por ejemplo, la memoria, ¿no? Cuando hemos cometido un pecado, aunque nos hayamos confesado, normalmente queda en la memoria ese recuerdo incómodo que a veces nos llena de tristeza, que otras veces nos
pues nos presenta aquel pecado que habíamos cometido como algo delectable, bueno para los sentidos, despierta el antojo y el deseo de volver a pecar. La memoria queda así pues lastimada, ¿no? Quedan los recuerdos del pecado. Por ejemplo, alguien que ha robado un coche, por decir algo, y después disfrutó del coche mismo o del dinero con el que recibió al venderlo, en una necesidad, recuerda que acudió en un momento dado al robo y se le antoja volver a robar para poder pues atender lo que tenga que atender. La memoria pues queda como manchada por el pecado. También el entendimiento, ¿no? Entre más cometemos un pecado, más se acostumbra la mente y la conciencia se acostumbra a no juzgar con rectitud aquello que se cometió, ¿no? La conciencia se oscurece, se opaca y cuesta trabajo a veces distinguir el bien y el mal, lo bueno de lo malo. Confunde la conciencia el pecado pasado, aunque esté ya perdonado, puede mantener esa confusión. Y vienen los pretextos como, bueno, pues con esto no le hago daño a nadie, merezco ser feliz, ¿no? Esos pretextos con los cuales nos autoengañamos, ¿verdad? Cuando tenemos el antojo de pues, vivir una mala vida, una vida de pecado, cometer algún pecado, ¿no? Al fin que no es tan malo, muchos pretextos. Y por supuesto también quedan manchas en la voluntad. Y hay que reaprender el gusto por lo bueno. Es como cuando hemos dedicado toda una vida a comer comida chatarra, pura comida alta en grasas, carbohidratos, azúcar, ¿no? Y así hemos crecido. Y un buen día nos damos cuenta que tenemos que cambiar de hábitos alimenticios para poder llevar una vida mejor. Sin embargo, en la voluntad queda el deseo por el azúcar, por la grasita, queda el deseo por lo que pues tanto gusta al paladar. Y la comida sana se nos vuelve insípida, ¿no? La comida no nos sabe, las verduras ya no nos gustan, somos incapaces de detectar los sabores finos. ¿Por qué? Porque la voluntad, el gusto en este caso, está pues ya mal acostumbrado. Hay que aprender a distinguir y a amar y a buscar lo bueno, ¿no? Con la razón, pero también no se trata de vencer todo con la razón, sino que tenemos que esforzarnos para que nos guste lo bueno, que nos agrade lo bueno, que disfrutemos hacer el bien. El pecado pues deja esa herida también en la voluntad. ¿Cuáles son los remedios que nos propone Santo Tomás de Villanueva y que por otro lado son los que nos propone siempre la Iglesia? Ya decíamos la confesión, pero hay que satisfacer, ¿no? La ofensa que hemos hecho a Dios y el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos, como decíamos. Hay que promover el dolor de los pecados. Santo Tomás de Villanueva habla de lágrimas y de vergüenza y humillación. O sea, ser capaz de decir qué tonto fui. ¿Cómo es posible que pude ser capaz de hacer cosas tan malas, tan bajas? Ofender a Dios, ¿no? Fomentar ese dolor del corazón. Esa vergüenza de la buena, ¿no? Que nos hace darnos cuenta de lo tontos que fuimos, pero sin quitarnos la esperanza de hacer el bien. También habla Santo Tomás de Villanueva cuando nos invita a hacer satisfacción de la mortificación,
de los sentidos. Él habla de aspereza, ayunos, vigilias, sacrificios, cilicios, disciplinas, ¿no? El cuerpo también necesita trabajar la satisfacción. Él habla de una especie de venganza, ¿no? Contra la delectación que el pecado causó, pues la venganza de ofrecerle algunos sufrimientos a nuestro Señor y entrenar así el cuerpo para trabajar, para hacer el bien, aunque sea costoso, ¿no? ¿Cuál es tu plan de mortificación para esta Cuaresma? Cosas buenas, ¿no? Que podemos ir dejando, podemos ir sacrificando, ofreciéndolas a Dios, ¿no? Dejando de consumir para poder también ofrecer una caridad a alguna persona necesitada, ¿no? Puede ser comer un poco menos, comer un poco más de lo que te gusta, digo, lo que no te gusta. Puede ser, por ejemplo, ofrecer alguna molestia, un baño de agua fría, no sé. Satisfacer el pecado, a Dios por el pecado que cometimos. Para dejar de pecar, dice Santo Tomás, o sea, no basta pedir perdón, no basta hacer un poco de satisfacción, sino que también tenemos que estar conscientes que podemos volver a pecar. Y necesitamos un tiempo como para desacostumbrarnos al pecado. Por eso él habla de la abstinencia, ¿no? Abstenernos de algunas cosas que nos gustan, la soledad, ¿no? En el sentido de que nos ayude a estar en contacto con Dios, a favorecer la oración, el silencio, ocuparnos en cosas buenas, ofrecer un poco de no dormir a Dios, ¿no? La vigilia. Y luego pensar en los novísimos, que aquí estamos de paso y que vamos al cielo si es que nos mantenemos cerca de Dios, y que en cambio podríamos ir al infierno si rechazamos la misericordia de Dios, que va a haber un juicio, los novísimos. Pues ahí está lo que nos recomienda este santo varón para que podamos aprovechar esta Cuaresma, remediar la vida pasada, remediar los pecados pasados con la confesión y también con la satisfacción. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a ya no pecar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.